¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy la doctora Lourdes Posada Ruiz, médico estético en la ciudad de Madrid. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy bonito y muy frecuente en nuestras pacientes femeninas, que viene a ser el rejuvenecimiento del área íntima femenina, el rejuvenecimiento vaginal. Bueno, como ya lo hemos comentado en videos anteriores, pues todo este mundo de la medicina estética no solamente se relaciona pues con la dermatología, con la cirugía plástica, cuando vemos el caso de las rinomodelaciones, pues con los casos que ameriten ya una rinoplastía quirúrgica, pues el caso de los otorrinos, a veces también los cirujanos de cabeza y cuello, pero el día de hoy vamos a hablar sobre una conexión de la medicina estética con una de las ramas muy interesantes y bonitas de la medicina que viene a ser la ginecología. Pues en la actualidad lo que siempre se busca es menor tiempo de recuperación, calidad de vida para el paciente, mayor satisfacción. Y pues cuando nosotros hablamos del área íntima femenina, pues hay varios factores que van a producir cambios con el transcurso del tiempo. Dentro de ellos, por ejemplo, los factores hormonales. Todas las mujeres, con el paso del tiempo, al ir perdiendo estrógenos, progesterona, pues va debilitándose la pared del área vaginal, lo que produce también resequedad en el área, falta de lubricación, puede llegarse a una atrofia vaginal, esto va aumentando con la edad, pero nos damos cuenta que si bien hay factores etarios en este caso, ¿no? Como hemos comentado, la edad, factores genéticos también cuando hay antecedente familiar, claro está, pero no solamente la edad viene a ser un factor de riesgo importante, también se nos presentan pacientes jóvenes en estos motivos de consulta. ¿Y por qué? Porque hay que tomar en cuenta que cuando hacemos una correcta anamnesis, una historia clínica completa, pues hay que preguntar qué otras enfermedades, bueno, en este caso la paciente padece, y no solamente eso, sino preguntarle su historia ginecológica, gineco-obstétrica, porque acá un factor muy importante viene a ser, ¿es nulípara, multípara? ¿Cómo han sido estos embarazos? ¿Qué tipo de parto ha sido? Pues el número de gestaciones es muy importante, la edad en la cual se presentaron estos embarazos, porque eso sí o sí va a ser un factor que va a debilitar todo el suelo pélvico. Es algo fisiológico, es algo que no podemos impedir, pero sí podemos mejorar y tratarlo a tiempo. Y es ahí donde ya se presenta a la par lo que se conoce como una incontinencia urinaria. Entonces, ¿qué patologías podemos ver? Como mencioné, una atrofia vaginal, resequedad vaginal. También se presenta dispareunia, que viene a ser el dolor durante las relaciones sexuales. No solamente eso, la incontinencia urinaria femenina, como mencioné, hay de diversos grados. En este caso, la atrofia de la pared de la vagina también tiene diversos grados y es muy importante determinar cuál es el estadio porque de eso depende si lo vamos a tratar los médicos estéticos o ya en su defecto tiene que tratarlo el ginecólogo y probablemente va a ser por vía quirúrgica. Pero el día de hoy vamos a hablar enfocado a la medicina estética y láser y enfocado a los casos de leve a moderado, que es bastante frecuente y como mencioné, sobre todo en pacientes jóvenes que han tenido múltiples partos por vía vaginal, pues este número de gestaciones y ver también qué otras enfermedades concomitantes presenta la paciente. Si es diabética, si es hipertensa, tiene algún problema a nivel de la tiroides, algún problema hormonal femenino o antecedente familiar, sobre todo por la línea materna, la mamá, la abuela, las hermanas también es muy importante. Entonces, todo esto ya nos ayuda a direccionar muy bien el diagnóstico para dar un tratamiento oportuno y eficaz. Entonces, dentro de esta gama de tratamientos, ¿qué es lo que podemos utilizar? Frecuentemente, que son estos casos de leve a moderado, se utiliza más que nada el láser Herbio. El Herbio Jack es un láser, como comentamos ya en videos atrás, es un láser no ablativo que también tiene una alta predisposición a traer el agua.
Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Hidratar la zona, lubricar la zona íntima, va a fortalecer a través de estas ondas térmicas, pues toda la pared del músculo, va a estimular colágeno, elastina, entonces va a generar un efecto de tensado. Esto no solamente va a ayudar a la incontinencia urinaria, sino también a la dispareunia. Va a producir mayor confort a la mujer y esto se produce en diversos grupos etarios, desde pacientes muy jóvenes que han tenido hijos desde muy joven hasta pacientes mayores que nunca han tenido ningún hijo, ninguna gestación. Muy importante recalcarle a la paciente que el estilo de vida saludable es muy importante para que ese tratamiento se mantenga en el tiempo. El número de sesiones generalmente, por lo menos se recomiendan 3 sesiones espaciadas en un mes. Con esto, con una evaluación, con un control, podríamos darle el alta a la paciente y recalcarle los ejercicios de suelo pélvico que tiene que hacer en casa, mejorar siempre la alimentación, mejorar el estrés y la actividad física en general, como yo lo he mencionado siempre en todos los videos. Ese siempre va a ser el mejor aliado. También una buena alternativa es utilizar el láser CO2. En este caso, un láser CO2 que actúe, digamos, también vaporizando, pero en este caso va a ser un láser CO2 ablativo, por lo cual acá pues la paciente sí va a tener que utilizar una crema anestésica. En el caso del láser Erbium no es necesario, es un láser indoloro, a lo mucho se puede sentir como una leve sensación de calor en el área muy pasajera y terminando el tratamiento, pues la paciente puede reincorporarse a sus actividades sin ningún problema. En el caso del láser Erbium, como es un ablativo, pues se recomienda quizás solo la primera semana evitar las piscinas, evitar en algunos casos las relaciones sexuales, pero eso sobre todo se hace hincapié cuando se trabaja con el láser CO2. Este es un láser ablativo, como bien lo hemos comentado, y se utiliza generalmente en los casos de rejuvenecimiento vaginal, ya de moderado, inicios de severo, y cuando puede ser como un preámbulo para un tratamiento ya quirúrgico. Entonces, sobre todo lo que se realiza en cabina con el láser CO2 viene a ser en la modalidad de láser CO2 bisturí, lo que se parece mucho a la cauterización. En este caso, ¿de qué? De las verrugas genitales, los famosos condilomas por BPH. Muy frecuente, algo que se tiene que tratar sí o sí y que se tiene que hacer una historia clínica completa para que el tratamiento sea al 100%. Pues hay que determinar la forma que tienen las lesiones, la localización y la ventaja de este láser CO2 bisturí es que va a coagular muy rápido los vasos en el momento que se empieza a realizar el procedimiento, lo cual minimiza el sangrado, minimiza la lesión a las áreas adyacentes, alta precisión, claro está, y no solamente eso, sino que va a mejorar el tiempo de recuperación de esas heridas, van a cerrar disminuyendo el número de infecciones, como mencioné, de hematomas, y la verdad es que el riesgo de tener algún tipo de cicatriz es casi nulo. Entonces tiene un sinfín de ventajas. Entonces estaríamos mencionando que generalmente para tratar la sequedad vaginal, dispareunia, atrofia, debilidad del suelo pélvico sería el láser Erbium para clases de tipo moderado, leve, pero en el caso de, por ejemplo, eliminación de las verrugas genitales, pues lo más apropiado sería el láser CO2 bisturí. En este caso, muy importante porque podemos tratar pues, lesiones en áreas muy sensibles, como a nivel de labios mayores, incluso con mucha precisión y dependiendo del tamaño de la lesión en labios menores, también en el área del ano. Y esto muy importante porque nos permite pues disminuir este riesgo de contagio y también hay una gran disminución de este riesgo de recidiva. Entonces, pues, si hablamos de salud pública, es una excelente herramienta. Mencionar muy bien que quizás también en otro capítulo vamos a tocar el tema urológico, porque eso también se puede tratar en hombres sin ningún problema. En este caso, ¿qué otros tratamientos podríamos utilizar a nivel de la ginecología en relación a la medicina estética? Pues también, por ejemplo, cuando nosotros presentamos
Problema ya no tanto de debilidad del suelo pélvico, de falta de lubricación, de dolor, de infecciones urinarias recurrentes justamente por esta debilidad. ¿Qué tal si el problema es netamente quizás estético, lo que se ve en el exterior quizás a nivel de labios mayores? Porque a veces con la edad, a veces también cuando hay problemas de tiroides o metabólicos en el transcurso de los años, pues puede haber una cierta predisposición a que los labios mayores se vean resecos, se vean ásperos, se pigmenten. Y eso también va en relación a la depilación del vello en esa zona. Pero una excelente opción es poder manejar correctamente el láser CO2 fraccionado en esa área, siempre con crema anestésica local. Mencionar también que el momento en que nosotros vamos a extirpar los condilomas, generalmente se utiliza pues la crema anestésica tópica, pero hay casos donde el pedículo de esta verruga va a ser más grande, donde también este tamaño de esta verruga quizás incluso en forma de coliflor ya no tan plana, pues en estos casos sí quizás sería necesario para confort del paciente realizar una inyección de lidocaína. Algunos utilizan epinefrina, otros no para disminuir el sangrado, pero como mencioné, lo importante es que al utilizar un láser CO2 bisturí, de todas formas se va a beneficiar la coagulación. Entonces, como bien mencionaba, a nivel de labios mayores se utiliza el láser CO2 fraccionado. Hay que saber utilizarlo correctamente. No va a ser el mismo nivel que, por ejemplo, lo que utilizamos a nivel de cicatrices, lo utilizamos para rejuvenecimiento facial, para lifting facial. Hay que saber manejar este láser CO2 fraccionado dependiendo de la patología del paciente. Bueno, en este caso, ¿en qué nos ayudaría? En mejorar la textura de la piel, mejorar las rugosidades, mejorar la pigmentación, indirectamente va a aclarar el área y pues es muy estético. Ahora, si nosotros, por ejemplo, estuviésemos hablando más de un problema de falta de volumen, ya no estamos hablando de una atrofia a nivel de pared de músculo de vagina, en el cual hemos mencionado que a través de las ondas térmicas del láser Herbio, pues eso mejora totalmente. Y además mencionar que cuando se realiza el procedimiento, pues se aplica un gel para mayor confort de la paciente y casi las molestias son mínimas. Hay pacientes que incluso no sienten nada. Lo que sí recalcar que a veces en los primeros días puede haber un ligero dolor en el área o podría haber incluso como un ligero flujo de color rosa. Unos 3 días, eso también es totalmente normal. Por lo demás, un procedimiento que si se hace correctamente, pues es bastante sencillo y genera bastante confort tanto para el médico como para la paciente. Lo que sí, muy importante mencionar, al momento en que nosotros estamos eliminando los condilomas, las cremas dermatológicas que la paciente tiene que utilizar en casa, la higiene íntima, porque de esa manera vamos a disminuir el riesgo de infecciones y contribuimos a que se dé una mejor cicatrización, disminuyendo pues el riesgo de cicatrices y que a la par pues el láser CO2 bisturí va a ser lo mejor y va a ser más preciso para eso. Bueno, como mencionaba, en el caso de los labios mayores, pues sí, si nosotros vemos que el problema no es tanto a nivel de pared muscular, a nivel interno, como mencioné, que eso se trata muy bien con el láser Herbio, sino vemos que es un problema de atrofia de labios mayores, entonces acá el problema es la disminución del volumen que se da pues con el traspaso del tiempo por disminución de las hormonas femeninas, de la progesterona, de los estrógenos. Entonces, una excelente opción sería la infiltración con ácido hialurónico. De igual manera, conociendo bien la anatomía, con precisión, porque todo depende de la zona a tratar, pues hidratamos, mejoramos también indirectamente el aspecto, la textura de la piel y vamos a aportar lo que se requiere en este momento, que es el volumen a nivel de labios mayores y los resultados estéticamente son muy buenos. Entonces, sí, pues si presentamos una paciente, por ejemplo, mayor de 50 años que ya está notando los cambios en esa área, que ha tenido múltiples partos vaginales sobre todo, entonces pues estaríamos viendo que esta combinación de láser CO2 fraccionado, infiltración de ácido hialurónico en labios mayores,
el tratamiento con el láser Erbium internamente, pues sería un tratamiento muy holístico, muy completo de salud femenina. Y esto genera que quizás la paciente, cuando tiene casos que pueden ir de leve a moderado, pues no tenga la necesidad de pasar por un procedimiento quirúrgico que muchas veces, o bien las pacientes no lo desean, o que a veces por otras comorbilidades la paciente no puede pasar por cirugía. Entonces estamos viendo que serían excelentes alternativas. También me gustaría mencionar muy bien que algunas veces, sobre todo en pacientes jóvenes, cuando ya han pasado por este tipo de tratamientos que acabo de mencionar o como un complemento, cuando vemos en estas pacientes jóvenes, sobre todo menor de 40 años, que vemos que hay quizás dolor en las relaciones sexuales o esta sensación de disconfort constante al caminar, al realizar muchas actividades, cuando realizan ejercicio. Una excelente opción también es la inyección del plasma rico en plaquetas. Como ya lo mencionamos, tiene múltiples usos, regenera, tiene justamente estos factores de crecimiento que no solamente van a estimular la circulación sanguínea a ese nivel, sino que indirectamente van a fortalecer aún más de forma local y precisa, directa, toda esta pared del músculo del suelo pélvico. Entonces va a hidratar la zona, va a generar que se pueda regenerar todas estas paredes a ese nivel de forma más rápida y de forma más precisa. Entonces sí, pues sería un excelente complemento a, por ejemplo, la utilización de un láser Erbium. Este láser Erbium, como dije, por lo menos 3 sesiones espaciadas en un mes, y esto se podría intercalar con sesiones de inyección de plasma rico en plaquetas. Entonces, de esta forma, el tratamiento podría ser aún más completo y el tiempo de recuperación sería mucho más rápido, pues una paciente, sobre todo cuando es joven, ya no sentiría ese disconfort de este dolor constante a nivel vaginal, de esta incontinencia urinaria de leve a moderado, y pues se puede reincorporar a sus actividades diarias, al ejercicio sin ningún problema. Como sí bien mencioné antes, sobre todo con el láser CO2, que es ablativo, se recomienda sobre todo 15 días, sobre todo nada de piscina, nada de baños de inmersión, evitar las relaciones sexuales. De esta manera, pues este tiempo de revitalización va a ser mucho más rápido y va a ser mejor. Entonces se van a encontrar mejores resultados, también un mejor confort para la paciente. De esta manera, entonces nos damos cuenta que la medicina estética se relaciona con los diferentes rubros de la medicina. Y como mencioné, esto no solamente se limita al área femenina. También muy importante cuando encontramos las verrugas genitales, los condilomas a nivel masculino, a nivel de pene, incluso en el área perianal. Eso es muy importante en salud pública porque no solamente estamos hablando del paciente, sino de su pareja. Y siempre muy importante ir de la mano con los especialistas de esta área cuando esto amerite en el caso de la ginecología y de la urología. Y así en un próximo capítulo mencionaremos estos múltiples tratamientos innovadores de la medicina estética, tanto a nivel patológico como netamente estético de la urología.